Hoy vamos a hablar de uno de los casos más sólidos de la ufología en España. Un incidente tan serio que quedó registrado en informes oficiales y que involucró a decenas de testigos, pilotos y controladores aéreos. El caso Manises, sucedido en 1979. Un ovni que obligó a un avión comercial a desviarse y aterrizar de emergencia. Una nave extraterrestre, un error técnico o un secreto militar. Soy Euron Legends y esto es Expediente Cero. Una producción de Legends Podcast en colaboración con Legends Studios. Música por Euron Music. Creado y presentado por Euron Legends. Expediente Cero. ...11 de noviembre de 1979. Vuelo JK 297 de la Compañía de Transportes Aéreos Españoles, que cubría la ruta Austria-Canarias. La aeronave, un Supercal Caravelle, con más de 100 pasajeros a bordo. En pleno vuelo sobre Valencia, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada detecta luces rojas que se acercan demasiado al avión. El piloto intenta comunicarse con tierra, pero las luces no responden ni aparecen en los radares. Ante el riesgo de colisión, toma una decisión drástica: aterrizar de emergencia en Manises, Valencia. El comandante declaró que las luces se acercaban de manera inteligente, siguiendo sus movimientos. Los pasajeros, al ver las ventanas iluminadas de rojo, entraron en pánico. Los controladores aéreos confirmaron que no había vuelos en esa zona. Tras aterrizar, las luces siguieron al avión por la pista antes de desvanecerse. ¿Te gusta Euron Legends? Descubre el blog oficial de Euron Legends para descubrir nuevas noticias, novedades, entradas especiales, relatos, recomendaciones, recetas, actualizaciones de la cuenta y de programas como Expediente Cero, imágenes inéditas, contenido extra y mucho más. Entra en https://euronlegends.wordpress.com para disfrutar de todo esto y mucho más. Recuerda, entra en https://euronlegends.wordpress.com. Tu blog. La prensa nacional e internacional cubrió el caso llamándolo el primer aterrizaje forzoso en Europa por un ovni. El Ministerio de Defensa abrió una investigación. El piloto militar Fernando Cámara fue enviado en uno de los caza Mirage F1 desde Los Llanos, Albacete, para interceptar el objeto. Según su testimonio, persiguió luces que realizaban maniobras imposibles, acelerando de cero a velocidades supersónicas en apenas unos segundos. La hipótesis oficial fue que algunos informes posteriores sugirieron que podría tratarse de aviones militares de la OTAN o incluso de un reflejo de la luz en la atmósfera. Para muchos, se trataba de una nave extraterrestre observando el vuelo del avión. Hay quienes creen que se intentó silenciar el caso porque el piloto militar reveló demasiado. El caso Manises está en los archivos desclasificados del Ejército del Aire Español.
Es uno de los pocos incidentes en Europa donde un ovni obligó a cambiar el curso de un avión comercial. El comandante Lerdo de Tejada mantuvo siempre su versión. Lo que vi no era nada convencional. El aterrizaje de emergencia en Manises se convirtió en noticia nacional al día siguiente. Periódicos como ABC y Levante abrieron con titulares sobre luces misteriosas en el cielo y sobre pánico en un vuelo comercial. Los testimonios de los pasajeros comenzaron a circular. Algunos hablaban de 3 luces rojas fijas, como si fueran los faros de un enorme objeto invisible. Otros juraban haber visto una silueta oscura detrás de las luces, del tamaño de un avión o incluso mayor. Un par de pasajeros afirmaron que sintieron una vibración extraña, como si el avión estuviese dentro de un campo magnético. Los rumores crecieron. ¿Era un ovni, un satélite espía o tal vez un experimento militar encubierto? ¿Cómo reaccionó el ejército? La orden fue clara. Silencio. El piloto militar que persiguió el objeto, Fernando Cámara, confesó años después que se sintió frustrado. En una entrevista dijo: aquello hacía maniobras imposibles y cuando intentaba fijar el radar sobre el blanco se desvanecía. Jamás he visto nada igual. El Ministerio de Defensa archivó el caso sin dar una explicación pública definitiva. De hecho, los informes desclasificados en 1994 muestran muchas páginas tachadas con tinta negra. ¿Por qué tanto secreto si supuestamente no fue nada? Tras el silencio oficial, el caso se convirtió en material para ufólogos y conspiranoicos. Algunos decían que lo que realmente ocurrió fue un encuentro cercano con una nave nodriza extraterrestre, observada también en otras partes de Europa aquella misma noche. Otros hablaban de un encubrimiento de la OTAN, que estaría probando nuevas aeronaves en territorio español. Incluso se rumoreó que uno de los controladores aéreos de Valencia recibió una llamada telefónica anónima horas después del suceso. Una voz metálica que le advirtió: no hables de lo que viste, no eran aviones. Ese testimonio nunca se pudo comprobar, pero avivó el mito. El caso Manises se convirtió en el más famoso de la historia ovni en España. Inspiró documentales, reportajes televisivos y debates de radio. En los 80, grupos de ufólogos comenzaron a peregrinar la zona, buscando pruebas o nuevos avistamientos. Hasta hoy es un referente cuando se habla de ovnis en España. El primer ejemplo que siempre aparece es el de Manises. Pilotos comerciales actuales lo estudian como parte de los incidentes más misteriosos de la aviación. Con la llegada del siglo XXI y la desclasificación de documentos en Estados Unidos y Europa, el caso Manises volvió a cobrar fuerza. Ufólogos actuales sostienen que las luces descritas por el piloto y perseguidas por el Mirage no corresponden a ningún aparato conocido, ni siquiera militar. Algunos relacionan el incidente con la oleada de avistamientos de 1979 en el Mediterráneo. Hubo reportes en Francia, en Italia e incluso en Marruecos esa misma semana. Otros creen que pudo tratarse de un dron experimental mucho más avanzado de lo que se creía posiblemente en esa época, pero capaz de desaparecer del radar y cambiar de rumbo en ángulos imposibles. Incluso el Pentágono, en informes recientes sobre fenómenos aéreos no identificados, cita incidentes similares a Manises como ejemplos de lo inexplicable. Imagina que eres uno de los pasajeros. Aquella noche
del 11 de noviembre de 1979. Estás sentado en el avión, volviendo a casa tras un viaje largo. Es de madrugada, el cielo está despejado y todo parece normal. De pronto, una luz roja entra por la ventanilla. Al principio, piensas que es otro avión, pero no hay ruido, no hay movimiento. Solo esa luz fija que se acerca demasiado. El piloto habla por megafonía, nervioso, pero intentando sonar tranquilo. Señores pasajeros, vamos a proceder a un aterrizaje imprevisto por razones de seguridad. Miras alrededor. Algunas personas rezan. Otras lloran. Un niño le pregunta a su madre: mamá, ¿esa luz nos está siguiendo? El avión desciende bruscamente hacia Valencia. Afuera, la luz se multiplica en 2, en 3, rodeando el aparato como si lo escoltaran. Y entonces ocurre lo más inquietante. Las luces parecen acompañar al avión hasta la pista de Manises, como si vigilaran cada movimiento. Al tocar tierra, cuando todos respiran aliviados, las luces simplemente se desvanecen. Años después, los documentos oficiales desclasificados dejan más preguntas que respuestas. Las páginas censuradas, los testimonios contradictorios y la negativa del ministerio a dar explicaciones alimentan la idea de que algo se sabe, pero no se cuenta. Para algunos, fue el encuentro ovni más claro en toda Europa. Para otros, un episodio de nervios y confusión. Pero lo cierto es que aquel día, un avión comercial se vio obligado a aterrizar porque algo desconocido volaba demasiado cerca. Hoy, más de 40 años después, el misterio del caso Manises sigue abierto. Lo que ocurrió aquella noche en el cielo de Valencia no ha encontrado explicación convincente. Quizá eran naves secretas, o tal vez visitantes de otro mundo. Lo único cierto es que, por primera y única vez, un avión con más de 100 pasajeros tuvo que aterrizar porque algo desconocido volaba junto a él. Dicen que los misterios más inquietantes no son aquellos que nos dan miedo, sino los que nos obligan a cuestionar nuestra realidad. El caso Manises no dejó huellas físicas, no dejó un objeto que podamos tocar ni una prueba irrefutable, pero sí dejó algo mucho más importante: testimonios oficiales de pilotos, controladores aéreos y documentos del propio ejército. Y eso nos coloca al frente una verdad incómoda. Aunque intentemos explicarlo como un fallo técnico, un experimento militar o una ilusión óptica, esa noche más de un centenar de personas fueron testigos directos de algo que no encajaba en nuestro conocimiento del mundo. La pregunta entonces no es ¿qué fue aquello? La verdadera pregunta es ¿cuánto más sabe alguien que no nos quiere contar? Síguenos en las redes sociales de Euron Legends. Teclea Euron Legends en tu red social favorita y busca el oficial. Todas las redes sociales tienen la misma imagen de perfil. Disfruta de Expediente Zero y de mucho más contenido en las redes sociales de Euron Legends. Sigue a Expediente Zero en Spotify para descubrir el podcast completo y contenidos exclusivos. Teclea Expediente Zero en tu aplicación Spotify, disfruta del mejor misterio y responde a esas preguntas que siempre te has hecho pero que nunca antes se habían solucionado. Quizá en algún despacho cerrado, el expediente siga abierto, esperando a que alguien se atreva a mostrar lo que realmente ocurrió. Y hasta entonces, lo único que podemos hacer es seguir observando al cielo, porque quién sabe, quizás la próxima luz que veas en la oscuridad de la noche no sea un avión. Soy Euron Legends
Y esto ha sido Expediente Cero.